Muy buenas noches, muchas gracias por sumarse, somos algunos en el Zoom y bueno, y gracias a los que se van a sumar después a ver la grabación de este acompañamiento, de esta formación que estamos viviendo, que se llama Discípulos Misioneros, ¿no? Qué lindo que podamos sentirnos discípulos misioneros del Señor, que Él nos llama, que nos elige y que también confía en nosotros. Hoy vamos a tener un tema muy enriquecedor, muy importante para toda la iglesia y lo que pensaba recién, ¿no? Esto de verlo quizás como un aprendizaje, pero más que todo llamarnos a la reflexión de cómo el Señor es tan importante en nuestra vida y cómo se ha hecho presente en la Eucaristía, que vamos a hablar de eso justamente, para que nosotros podamos tenerlo tan cercano y tan próximo a nosotros. Así que está buenísimo de que lo podamos vivir así. Ya vimos temas como la oración, la lectura de la palabra también, cómo nos ayuda estar en continua conversación, diálogo con el Señor, ¿no? Y hoy vamos a ver justamente el mayor encuentro que creo que tenemos todos los cristianos con el Señor, la Eucaristía. Cómo Él nos ha hecho parte de su cuerpo, ¿no? Somos su cuerpo y Él la cabeza de nuestra iglesia. Y la Eucaristía es justamente ese encuentro tan cercano y tan personal. Así que bueno, para iniciar este encuentro les voy a dar el pase a Vanina y a Germán, que nos acompañan con la oración y un canto, ¿sí? Buenas noches, ¿cómo Hola, buenas están? noches. Gracias, Lauri. Muchas Muchas gracias. gracias. Bienvenidos a todos en esta noche. Nos vamos a poner en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta noche por reunirnos en esta virtualidad, en esta comunidad virtual. Te damos gracias, Señor, por tu presencia, por traernos el Espíritu Santo que nos invade, que nos enseña a orar, que nos inunda, que nos conduce. Ese Espíritu Santo brota desde nuestro interior, por el bautismo, por cada sacramento recibido, por la confirmación, por cada Eucaristía. Gracias. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por este día más de vida que nos regalaste. Gracias por nuestras familias. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por las cosas que nos pasaron, las lindas y las feas, Señor. Gracias, Señor. Las lindas para agradecerte y las feas para agradecerte también, porque son un aprendizaje para nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Todo te lo entregamos, todo lo dejamos en tus manos y en tu corazón. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real. Y yo le adoro reverente. Jesús está vivo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo,
está presente, y Dios es real. Y yo le adoro reverente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchas gracias, chicos, muchísimas gracias por acompañarnos con la oración y esto de alabar, ¿no?, al Señor, de alabar. Quien canta, ora 2 veces, así que nos ayudan también a orar 2 veces. Así que ahora vamos a compartir pantalla. Ahí está. En este octavo encuentro, esta octava ficha de la formación, de este hermoso camino que vamos recorriendo, hoy veremos el pan de vida que nos alimenta, como decían los chicos, ¿no? Esto de tener en cuenta que Dios está vivo y lo encontramos justamente en la misa, en la Eucaristía constantemente. El Evangelio dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Esto lo encontramos en Juan. Bien, hoy vamos a ver justamente el don de la Eucaristía, ese signo de comunión fraterna de los discípulos, ¿no? Cómo el Señor lo ha compartido en ese momento junto a sus discípulos, pero también lo ha hecho extenso para cada uno de nosotros. Vamos a ver que en el Antiguo Testamento encontramos citas que nos adelantan el misterio de la Eucaristía, cómo el Señor ha pensado todo, es tan perfecto en todo lo que nos brinda, que nos muestra justamente esto, ¿no? Desde el Antiguo Testamento, desde esas enseñanzas, ya nos muestra el misterio de la Eucaristía. Bueno, para compartir algunas citas bíblicas, ¿no?, de donde nos habla justamente del misterio de la Eucaristía. Acá les compartimos algunas, ¿no? Después en la ficha van a encontrar otras. El sacrificio de Melquisedec, el gran sacerdote que ofreció pan y vino, materia de la Eucaristía, para dar gracias por la victoria de Abraham. Qué importante, ¿no? Ofrece el pan y el vino para dar gracias. Y en ese caso nos lleva un poco a la reflexión, ¿no? Como decíamos hace rato cuando iniciamos el encuentro, que quizás hoy es un poco más para reflexión, que siempre con aprendizaje, por supuesto, pero esto de reflexionar qué es el don de la Eucaristía en nuestra vida, ¿no? Que la dejamos ahí, esa pregunta, justamente para el compartir después. ¿Qué es el don de la Eucaristía en nuestra vida? Y acá nos habla que Melquisedec justamente lo hace para dar gracias. También nos marca esto del sacrificio de Abraham, que ofreció a su hijo Isaac, por ser esa la voluntad de Dios. Qué importante también tener en cuenta la voluntad del Señor. Y quién mejor maestro para esto que el mismo Jesús, que supo aceptar la voluntad del Señor, que supo llevar adelante la voluntad del Señor. También eso lo encontramos, en lo que les estaba hablando recién, el sacrificio de Abraham, que ofrece a su hijo Isaac en Génesis. El sacrificio del Cordero Pascual, cuya sangre libró de la muerte a los israelitas. Eso lo encontramos en Éxodo, en el capítulo 12. Acá hay un sacrificio, ¿no? Un sacrificio, y nos dice que lo libra de la muerte a los israelitas. Similar a lo que el Señor hizo con nosotros, ¿no? Para nosotros, para nosotros. Durante la peregrinación por el desierto y ante las protestas del pueblo por falta de provisiones, Dios hizo llover del cielo un pan misterioso, al que los israelitas llamaron maná. Esto está marcado en Éxodo 16. Entonces acá nos va mostrando en el Antiguo Testamento cómo se va presentando el don de la Eucaristía.
cómo nos va preparando. Muchas personas, hablamos a veces el tema Biblia, hablamos justamente esto de cómo la importancia del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento nos va marcando justamente una preparación también para poder en el Nuevo Testamento recibir de verdad, con el corazón abierto, con la mente abierta y con todo el entendimiento al sacrificio del Señor, ¿no? A poder entender esto de un Cristo que vive una pasión, pero que resucita, ¿no? Y resucita no solamente ese domingo de Pascua, sino también cada día en nuestros corazones. Entonces, lo que hoy vemos es cómo en el Antiguo Testamento el don de la Eucaristía se presentaba para dar gracias, se presentó también como marcando lo que es la voluntad del Señor, se presenta también como esa sangre que libra de la muerte a los israelitas, ¿no? Como a nosotros el Señor nos brinda esa salvación también. Y esto del maná, de cómo brota el maná, porque justamente ellos clamaron y el Señor responde. Entonces nosotros cuántas veces también clamamos al Señor por algo y hoy capaz que podemos reflexionar que Él responde por medio de la Eucaristía. Siempre poder tener en cuenta esto, ¿no? De cómo el Señor nos va marcando el responder a nuestra vida y el don de la Eucaristía es la gran respuesta que el Señor nos ha brindado, que Dios como Padre nos ha brindado a nosotros. En el Nuevo Testamento Jesús nos da su cuerpo y sangre, pan y vino que se convierten en alimentos de salvación. Acá tenemos unas citas bíblicas para poder reflexionar también acerca de esto, ¿no? Pero donde nos muestra claramente el don de la Eucaristía. San Lucas nos dice, llegada la hora, se puso a la mesa con sus discípulos y les dijo, he deseado vivamente comer esta Pascua con ustedes, antes de mi pasión. Luego tomó un pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo, que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Y de la misma manera hizo con el cáliz, después de la cena, diciendo, este cáliz es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Esto lo encontramos en Lucas 22, del 14 al 20. Les voy a leer las tres partes, así después la podemos reflexionar. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que vive, me ha enviado y yo vivo por el Padre. También el que coma vivirá por mí. Esto lo encontramos en Juan en el capítulo 6. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Juan capítulo 6. Hay unas frases que van a ver como resaltadas, ¿no? Que creo que está bueno para que lo podamos nosotros reflexionar desde el don de la Eucaristía. Perdón. Jesús dice, he deseado vivamente comer esta Pascua con ustedes. Y acá nos invita a nosotros a poder entender de que el Señor ha hablado con sus discípulos, pero también habla con nosotros. He deseado vivamente comer esta Pascua con ustedes. Nos está invitando a vivir esa Pascua, a vivir ese encuentro con Él. En este caso también nos dice, esto es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Hagan esto en conmemoración mía, en memoria mía. Esto de la importancia de poder entender de cómo el Señor se ha entregado por nosotros, ¿no? Y poder nosotros no solamente vivirlo, sino también al transmitirlo, de que justamente el Señor vive en el sentido de que nos acompaña y nos... Perdón, se me cierra, ahí está. ¿Sigue el compartir? Ah, sí. De que el Señor justamente nos acompaña y nos brinda esto, ¿no? De entender nosotros que Él ha sido entregado, Él se ha entregado por nosotros, ha tenido la disponibilidad, la disposición, el sentir de entregarse por nosotros. Y nosotros hoy podemos vivir eso y lo hacemos en memoria de Él.
lo hacemos también, ¿no? Esto de dar gracias. Es importante que el Señor mismo toma el pan y da gracias. Entonces, es un momento de gracia que nosotros vivimos en la misa. Y es importante de que nosotros seamos constantes en esto, en el proceso de formación que estamos viviendo, así como hemos aprendido esto de la importancia de vivir la oración, de la importancia de vivir la lectura del Evangelio, de poder ir sintiéndonos parte de la iglesia, como vimos en el encuentro pasado, ¿no? Esto de que Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo, ¿no? Que estamos en comunión constante con Él. Y hoy vemos justamente esto, ¿no? De hacer esto en memoria del Señor, que fue justamente su entrega por nosotros, lo hizo por nosotros. Y nosotros podamos entender este misterio, esta alianza, que quizás a ello también marcaría, ¿no? Esto de que dicen, es la nueva alianza sellada con mi sangre. La nueva alianza sellada con mi sangre. Creo que también es súper importante porque hay un cambio, es una nueva alianza. El pueblo ya tenía alianza con Dios, pero esta es la nueva alianza, es la alianza que nosotros vivimos constantemente, cotidianamente. Y en el misterio de la Eucaristía es donde nosotros sellamos eso, sellamos ese encuentro con el Señor, sellamos esa alianza, renovamos esa alianza con el Señor. También nos dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Qué importante es poder entender el don de la Eucaristía, es poder apreciar, es poder hacerlo propio el don de la Eucaristía, ¿no? Porque el Señor permanece en mí y yo en Él. Esos momentos antes de la comunión, de comulgar, a mí me gusta siempre decirle al Señor de que este versículo así cortito, que hoy quiero que permanezcas en mí y yo pueda permanecer en vos al recibirte, Señor. Porque creo que esa es la finalidad, ¿no? Del don de la Eucaristía. Que nosotros podamos permanecer en el Señor, que podamos entender esa unidad, esa comunión, ese encuentro tan personal, tan fuerte, y que nosotros lo tenemos que sentir. Porque en muchas cuestiones puede pasar tantas cosas en la misa, ¿no? Pero este momento tan clave de la consagración del pan y el vino, el don de la Eucaristía, es lo más importante que cada cristiano tiene que vivir. Porque como lo dijo el Papa, no somos cristianos de muerte, sino que somos cristianos de resurrección, justamente, para poder entender que el Señor ha resucitado y que está presente en cada Eucaristía, ¿no? Permanecer en Él y yo permanecer en Él y que Él permanezca en mí. Y también cuando nos habla esto de el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Yo lo resucitaré en el último día, justamente, ¿no? El poder tener ese encuentro con el Señor creo que es el anhelo de todo cristiano. Así que el don de la Eucaristía es ese paso que nos va haciendo encontrar cada vez más con el Señor, en todas las circunstancias que estemos viviendo en nuestra vida, porque quizás en nuestra vida estamos viviendo momentos de alegrías, de estar quizás sin problemas, sin inconvenientes, y bueno, qué mejor que acercarme para dar gracias, como el mismo Jesús lo hizo. Tomó el pan y dio gracias. Entonces yo acercarme a la Eucaristía para dar gracias. Y en tantos momentos que yo veo que estoy mal, que tengo sensaciones encontradas, que tengo dificultades, ¿por qué no acercarme para yo poder vivir esa permanencia del Señor en mí? Que quizás es lo que estoy necesitando, ¿no? Así que el Nuevo Testamento justamente nos va marcando esto. Tenemos otras citas bíblicas también que van a estar en la ficha cuando les pasemos, también la van a ver. Esto de que se convierte en el alimento de nuestra salvación. Cada persona creo que en su vida tiene que alimentarse, tiene que beber agua, porque así lo recomiendan los médicos, ¿no? Y creo que cada cristiano también tenemos el alimento que nos da vida.
Ahora vamos a ver un poquito de los santos y la Eucaristía. Siempre es bueno que podamos aprender, que podamos conocer un poco la vida de los santos, un poco desde sus pensamientos, de sus sentires, que nos van guiando a nosotros, ¿no? Que también es parte de esto, podría decirse, de lo que la Iglesia nos enseña, de lo que la Iglesia nos brinda, para que nosotros podamos ir en ese camino hacia la santidad. Y qué mejor que los santos. Bueno, hemos seleccionado algunos como para reflexionar esto del don de la Eucaristía. San Agustín, por ejemplo, nos dice: Cristo se sostuvo a sí mismo en sus manos cuando dio su cuerpo a sus discípulos diciendo: este es mi cuerpo. Nadie participa de esta carne sin antes adorarla. Bueno, tengamos en cuenta que San Agustín ha tenido una conversión tan fuerte, tan dar vuelta toda su vida, ¿no? Que eso también lo ha llevado a tener pensamientos muy profundos, porque lo que él nos está mostrando es que el mismo Jesús adora esto, ¿no? Y yo lo pensaba y lo meditaba, digo, ¿se adora él mismo? No, pero quizás una cuestión de poder entender el don, no de una cuestión de ego, porque eso nos va marcando San Agustín, esto de que nadie participa de esta carne sin antes adorarla, porque es la voluntad del Padre. Entonces ahí es donde él justamente dice: se sostuvo a sí mismo en sus manos. Qué increíble, ¿no? Qué increíble y qué profundo el sentimiento, qué profundo lo que nos enseña San Agustín. También nos dice: reconoce en este pan lo que colgó en la cruz, y en este cáliz lo que fluyó de su costado. Todo lo que en muchas y variadas maneras anunciado antemano en los sacrificios del Antiguo Testamento pertenece a este singular sacrificio que se revela en el Nuevo Testamento. Ven cómo lo que la ficha nos iba explicando, ¿no? Esto de cómo el Antiguo Testamento, desde sus citas, ¿no? En algunas circunstancias, nos va mostrando también de antemano, como dice San Agustín, este sacrificio que ha sido revelado en el Nuevo Testamento. Y qué importante lo que dice: reconoce en este pan lo que colgó en la cruz, y en este cáliz lo que fluyó de su costado. Necesaria la pasión del Señor para que nosotros hoy podamos vivir esa salvación, porque fue justamente ese pan que estuvo en la cruz y ese cáliz que fluyó de su costado. Es muy importante, yo los invito en algún momento, en lo que puedan, de buscar material de San Agustín, porque tiene unos pensamientos muy profundos para la reflexión y más que todo para la conversión y el entendimiento de muchas cuestiones, como el don de la Eucaristía, por ejemplo. Bueno, también tenemos el beato Carlos Acutis, que es un beato joven, hace poco beatificado, un joven que encontró en el don de la Eucaristía todo su ser, ¿no? Toda su santidad. Él nos decía: la Eucaristía es mi autopista hacia el cielo, porque su sentir era que cuanto más rápido llegue a estar cerca del Señor, era su vida, su plenitud, su necesidad. Él no sentía necesidad de estar presente en la tierra, él sentía esa necesidad de poder saber de que mientras más rápido encuentre al Señor, más rápido era su felicidad. Por eso lo marcaba así. Es más, un joven de 14 años, creo, no recuerdo bien ahora, que todos los días iba a misa, porque era el momento de su vida, ¿no? Como nos marca la ficha hoy, él lo vivía así. Como que no comulgar un día era no estar alimentado. También nos dice: si nos ponemos delante del sol, nos ponemos morenos, pero cuando nos ponemos delante de Jesús en la Eucaristía, nos convertimos en santos. ¿Ven? Esto como poder, también los invito a poder buscar material o poder en algún caso conocer un poco más la vida de los santos desde la importancia de personas como nosotros que pudieron vivir esa cercanía, ese encuentro tan fuerte con el Señor,
que ahora la iglesia los reconoce justamente como santos, ¿no? Y él lo dice, cómo lo va marcando, viste, esta comparación, porque yo pensaba, digo, ¿por qué lo compara con el sol? Y claro, el sol es fuerte. Si te pones delante del sol, es como él dice, te pones moreno, no vas a seguir así igual. El sol te va a cambiar tu piel. Y justamente cuando nos ponemos delante de Jesús en la Eucaristía nos convertimos en santos, porque nos está indicando eso, ¿no? De que el Señor también nos va a cambiar a nosotros, nos va a cambiar, nos va a convertir en santos. Entonces, qué bueno esto de aprender de un joven de 14 años, un adolescente, que nos brinde este sentimiento, esta reflexión para poder también nosotros hacer lo propio, ¿no? Que podamos vivir en la Eucaristía para poder convertirnos en santo, que lo podamos hacer propio el de Eucaristía. También el beato Carlos de Foucault, perdón si me equivoco en la pronunciación, nos dice, allí donde está la Santa Hostia está Dios vivo, es tu Salvador, tan real como cuando Él vivía y hablaba en Galilea y en Judea, y como está ahora en el cielo. Bueno, justamente, ¿no? Esto también, la importancia de poder entender que, no es, que en la hostia, en la Eucaristía, está el mismo Dios. Está Dios. Y no verlo a Dios como que está presente solamente, sino verlo a Dios presente siendo nuestra salvación. Porque se ha entregado el Señor, se ha entregado Jesús para que justamente sea nuestra salvación. Y esa salvación proviene porque por la voluntad de Dios Padre. Entonces justamente que nosotros lo podamos ver tan real como cuando vivía en Galilea, como cuando predicaba, ¿no? Y como ahora presente en el cielo junto a Dios. Entonces que nosotros podamos adquirir estos pensamientos, estos sentimientos para poder hacer lo propio, ¿no? A sentir que Dios está presente, está vivo en la Eucaristía y también que es mi salvación. Acá también tenemos de San Juan Pablo II, que nos dice, y postrándose le adoraron, en Mateo 2:11. Si en el niño que María estrecha entre sus brazos, los reyes magos reconocen y adoran al esperado de las gentes, anunciado por los profetas, nosotros podemos adorarlo hoy en la Eucaristía y reconocerlo como nuestro Creador, único Señor y Salvador. Bueno, esto no hay mucho que agregarle, ¿no? Pero San Juan Pablo creo que nos guía a poder también nosotros hacernos parte de esa adoración, porque justamente Mateo 2:11 es el momento en que los reyes van y se postran ante Jesús, ¿no? Ahí recién nacido, chiquito, en un pesebre, en la sencillez, en la humildad, ellos van y se presentan para adorarle. Entonces nos invita a que nosotros también podamos tener eso, de adorarlo al Señor en la Eucaristía. Y adorarlo también nos invita a dar un paso más, ¿no? A adorarlo al Señor como el único creador, como nuestro creador, como el único Señor y el único Salvador en nuestra vida. Poder hacernos piel esto de sentirlo al Señor como nuestro creador, como que fuimos creados por Él y también desde su salvación, desde entregarnos su salvación para nosotros, ¿no? Creo que algo hemos hablado en encuentros anteriores, esto de sentirnos elegidos por el Señor, de sentirme llamado por el Señor, de poder sentir de cómo el Señor en la vida de iglesia me llama. Y qué mejor que en el don de la Eucaristía nosotros también nos podamos sentir llamados a reconocerlo como nuestro Creador, a reconocerlo como nuestro Señor y a adorarlo con toda la gratitud que el Señor se merece, ¿no? Benedicto XVI nos dice, la renovación de la parroquia, familia de familias cristianas, no depende de bonitos planes pastorales, sino del encuentro de sus miembros con Cristo, particularmente en la Eucaristía. Bueno, acá nos está llamando Benedicto a, yo diría, nos da un sacudón, ¿no? Como para entender un poco
el hecho de que muchas veces nos pasa de que planificamos el plan pastoral de hacer esto, de aquello, de la infraestructura, de actividad esta, actividad aquella, la patronal, después la patronal una actividad y demás. Y acá Benedicto nos dice que nosotros busquemos que lo central para renovar nuestra parroquia es el encuentro de todos los miembros con Cristo, y particularmente en la Eucaristía. Creo que acá está bueno de que nosotros nos preguntemos si soy partícipe en una comunidad, por supuesto, ¿no? Si me acerco a una comunidad, estoy participando en la comunidad, y cuántas veces lo dejo a la pregunta, ¿no? Pero a mí también me pasó el hecho de que cuántas veces en el encuentro de la misa, el encuentro de la comunidad, paso un tiempo y no veo a un hermano servidor. Y muchas veces no le preguntamos, ¿qué pasó que no estás asistiendo a misa? ¿Tenés algún problema? ¿Estás transitando algo? Y ahí es donde entra en juego lo que nos dice Benedicto. Para renovar la parroquia, para renovar nuestra iglesia, y nos marca esto, familia de familias cristianas. Si yo no me siento familia con las personas con las que convivo, con las que brindo servicio en la parroquia, hay algo que estamos haciendo mal. Y esto es a lo que nos invita la formación del discípulo misionero, que podamos sentirnos familia, una familia cristiana, que yo vengo con mi familia, vos venís con tu familia, vos con tu familia y vos con tu familia, pero acá somos una sola familia. Entonces el poder encontrar esta renovación en el encuentro en la Eucaristía con el Señor. Y no solamente yo desde lo personal, porque él podría decir cada persona de la parroquia, y no, él lo marca desde las familias cristianas. Entonces el poder apoyarnos, ¿no? Como familias cristianas, este encuentro con el Señor en la Eucaristía. Creo que esto también nos sirve mucho en nuestra formación, lo de Benedicto, justamente porque Benedicto marcaba mucho estas cuestiones pastorales, ¿no? Esto de poder renovar la iglesia. Y la renovación verdadera es ante el Señor, ¿no? Es en la Eucaristía, es en el sacramento de la Eucaristía. Entonces ahí poder ver nosotros hoy quizás como tarea para la casa, ¿no? Como hacen los niños en la escuela, ¿no? La tarea para la casa en el sentido de decir, bueno, ¿cuál es la tarea mía hoy después de este encuentro? Y quizás sería ver esto de cómo están los miembros de la parroquia asistiendo al encuentro con el Señor, ¿no? En la Eucaristía. Quizás sea, ¿no? Para saber, quizás haya algo que les hizo mal, quizás haya algo que no estamos entendiendo, porque nos pasa a veces de que no me gusta cómo hace la misa el sacerdote, entonces no voy. Y no, yo voy al encuentro con el Señor, no voy al encuentro con el sacerdote. El sacerdote es el representante de Jesús acá en la tierra, pero yo voy al encuentro con el Señor, ¿no? Y a veces nos cuesta entender un poco esto. Y qué mejor que hoy los que ven esta grabación o los que están presentes ahora en el Zoom podamos asumir esa tarea de decir, bueno, si veo que un hermano de mi comunidad no está asistiendo a la Eucaristía, me acerco a poder preguntarle qué es lo que pasa, que no está asistiendo a ese encuentro con el Señor. Y quizás si yo lo estoy viviendo, porque puede pasarme de que yo no esté viviendo ese encuentro con el Señor en la Eucaristía por X y X y X motivo, y no está de más también que yo me acerque a un hermano de la comunidad y le diga, che, me pasa esto. Sabes que estoy sintiendo esto y yo sé, soy consciente de que en la Eucaristía es el encuentro más fuerte que tengo con el Señor, pero no lo estoy viviendo, no lo estoy sintiendo, y saber pedir ayuda, ¿no? Es muy importante que podamos pedir ayuda también. El Papa Inocencio III nos dice, se cree otra cosa de lo que se ve y se ve otra cosa de lo que se cree. Increíble, porque esto es justamente en la consagración, ¿no? Porque se cree otra cosa de lo que se ve. Nosotros no vemos el pan y el vino, o sea, vemos el pan y el vino, pero creemos que es Jesús y se ve otra cosa de lo que se cree. Por eso les digo que aprendemos mucho de los santos, porque tienen esos pensamientos tan profundos que los llevaron a la santidad, y nosotros tener en cuenta acá, como dice el Papa, se cree
otra cosa de la que se ve. Hacernos piel eso, ¿no? Se cree otra cosa de lo que estoy viendo, porque creo que el Señor está presente, porque creo que el Señor en ese preciso momento, Él mismo está tomando el pan y el vino, ¿no? Como nos decía en las diapositivas anteriores. Es Él el que está tomando el pan y el vino y se está entregando nuevamente por nosotros. Entonces justamente, ¿no? Se cree otra cosa de lo que se ve. Y bueno, y la frase de San Francisco de Asís que dice, la Eucaristía debe ser el centro de nuestra vida. Unido un poco a lo que dice Benedicto, unido a lo que dice San Juan Pablo II, ¿no? Esta cuestión de poder hacerlo centro de nuestra vida, que sea central, que no sea, bueno, voy el próximo domingo. Y no lo estoy enseñando, lo estoy diciendo para mí también, ¿no? Que muchas cuestiones a veces pasan y decís, bueno, voy el próximo domingo, ya está, hoy no pude. Y no, tiene que ser el centro de nuestra vida. Tratemos de que a partir de este encuentro nosotros lo podamos tener como centro de nuestra vida y podamos acompañar a los hermanos de nuestra comunidad para que también lo vivan como el centro de su vida, ¿no? Entonces, irlo incorporando en nuestra vida para también poder transmitirlo a los demás. Bueno, como siempre, incorporamos un poquito de los documentos de la Iglesia y en este caso, el Catecismo de la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia, vamos a ver algunos puntos. En el primero nos dice, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Esto para mí lo dice todo, ¿no? Esto de sacramento de piedad. Yo lo pensaba cuando leía el Catecismo de la Iglesia, digo, qué importante es que lo veamos como un sacramento de piedad. Y qué bueno que me lo dice el Catecismo de la Iglesia, porque creo que capaz no lo habría pensado nunca, de tener esa piedad por nosotros el Señor al entregarse, ¿no? Y cuántas veces nosotros no buscamos el sacramento de la Eucaristía para vivirlo como sacramento de piedad en nuestra propia vida. Piedad para nosotros y piedad también para el otro. Nos marca como signo de unidad. Es esa unidad entre el Señor y yo con el Señor conmigo, yo con él, como decía en el Evangelio, ¿no? Como él lo va diciendo, me uno con el Señor está unido con Dios, por ende Dios también está unido conmigo y yo con el Señor. Es toda una cuestión de unidad, un signo de verdadera unidad. Ese vínculo de amor, porque ha sido tan grande el amor de Dios por nosotros que nos entregó a su único hijo, ¿no? Como nos decía en la canción Vanina, nos entregó a su único hijo. Vínculo de amor tan grande, ¿no? Entonces esto de poder vivir ese banquete, como dice también, que se recibe a Cristo, ¿no? Y vivirlo desde el alma que se llena de gracia, de alegría, de fortaleza, de todo lo que uno necesita, lo recibimos con la Eucaristía. La idea es que nosotros podamos abrir nuestro corazón para vivirlo de esa manera. Bueno, también nos dice que cumplimos este mandato del Señor celebrando el memorial de su sacrificio. Al hacerlo, ofrecemos al Padre lo que Él mismo nos ha dado, los dones de su creación, el pan y el vino, convertidos por el poder del Espíritu Santo y las palabras de Cristo en el cuerpo y la sangre del mismo Jesús. Así, Cristo se hace real y misteriosamente presente. Cumplimos el mandato de celebrar el memorial de su sacrificio, ¿no? Pero lo cumplimos ¿por qué? Por gracia. Lo cumplimos por gracia, porque somos agradecidos de que el Señor se haya entregado por nuestra salvación. ¿Qué sería de nosotros si el Señor nos hubiera entregado, no? Entonces está bueno de que nosotros lo vivamos desde la gracia, de saber que el Señor se ha entregado por nosotros. También nos dice en el numeral 1358, por lo tanto, debemos considerar la Eucaristía como acción de gracias y alabanza al Padre, como memorial del sacrificio de Cristo y de su cuerpo, y como presencia de Cristo
por el poder de su palabra y de su espíritu, como acción de gracias y alabanza al Padre, lo que nos decía San Juan Pablo II, como en memorial del sacrificio de Cristo y de su cuerpo, porque nosotros hacemos memoria de eso. Y hacer memoria es lo que nos lleva a nosotros también a reflexionar y a vivir eso como parte nuestra. Y como presencia de Cristo por el poder de su palabra y de su espíritu. En ese preciso momento el Espíritu Santo también está con nosotros, ¿no? Entonces vivirlo desde esa manera. Bueno, como nos dice acá, es un poquito unos tips, ¿no? Como para tener en cuenta desde nosotros, desde la comunidad. De por sí, fíjense que la imagen nos marca un poco esto, ¿no? Como todos reunidos, como todos abrazados, hasta el niño chiquito, ¿no? Hasta el bebé presente ahí en ese momento de unidad. Nos dice, todo en la Eucaristía está ordenado a la comunión y todo en la Eucaristía tiene sentido en relación a la comunidad. Es como hablábamos recién, esto de poder vivirlo en comunidad, de poder saber de que aunque es el encuentro personal con el Señor, lo vivo en comunidad, no lo vivo solo. La Iglesia vive la Eucaristía, en la Eucaristía, perdón, el amor de Cristo reúne a los hijos de Dios, se ofrece por ellos, los alimenta y los envía. Entonces, ¿qué nos quiere decir? En la comunidad nosotros lo vivimos al don de la Eucaristía, reunidos como hijos de Dios. En ese momento nosotros nos reunimos y somos hijos de Dios. En ese momento no hay diferencia para ninguno. En ese momento, en el don de la Eucaristía, todos somos iguales ante Dios. Entonces nosotros poder asumir que se ofrece por nosotros y qué es lo que nos alimenta. Y a su vez nos envía. No queda en mí solamente, busco a mi hermano también. Somos enviados, ¿no? Se ha de conocer que han participado en tan grande sacramento por el amor que ofrecen a sus hermanos. Qué importante es que nosotros cada vez que recibamos la Eucaristía podamos, aunque sea un 1%, transformar nuestra vida. Que cuesta, por supuesto que cuesta, por la sociedad, por la situación que vivimos en el día a día, por lo que sea, pero que nosotros podamos ver de tener un 1% de cambio, porque acá nos dice el documento justamente que nos reconocen como que participamos en tan grande sacramento por el amor que ofrecemos a nuestros hermanos. Los hace salir a sus miembros al mundo. Es como que no podemos recibir un tesoro y guardarlo para nosotros solos. Tenemos que ver la manera de poder compartirlo con nuestro hermano, de poder hacer saber de que hay un tesoro ahí esperándolo en cada misa para que los reciba. Entonces, esa es mi responsabilidad, ¿no? Como dice, los hace salir al mundo, los coloca en el corazón de la sociedad para sentir las heridas que el pecado, la injusticia y el desamor han causado. Ese transformarme como discípulo misionero y transmitir al mundo esperanza, transmitir al mundo amor y transmitir al mundo que hay un Dios vivo esperándome. Entonces creo que está bueno de que hay una frase de Carlito Acutis que en este momento no la recuerdo bien literal cómo es, pero que él decía de que, no me puedo acordar bien, pero él decía de que nosotros somos muy bendecidos porque a la vuelta de la esquina nos podemos encontrar con Cristo. Y se refería justamente a la Eucaristía. Como que antes los apóstoles tenían que, bueno, no me acuerdo, mentiría la verdad si lo quiero decir literalmente, pero es como que él marca que hoy en día nosotros somos tan bendecidos porque a la vuelta de la esquina nos encontramos con Cristo. Y se refería justamente a la Eucaristía, que también teniendo en cuenta cómo la Iglesia ha avanzado, ha crecido, antes no había tantas iglesias y demás, en cambio ahora nosotros tenemos esa posibilidad de acercarnos a recibir al Señor, ¿no? Y me vino a la mente ahora, por eso se los compartía. Y justamente poder nosotros ser multiplicadores al
recibirlo al Señor, multiplicar esa gracia de sentirme hijo de Dios, de sentirme llamado a recibir ese alimento de vida y también de sentirme enviado. ¿Enviado a qué? Enviado a compartir la salvación que es Cristo, enviado a compartir la riqueza del don de la Eucaristía, a compartir la esperanza, ¿no? La Eucaristía, don y tarea, don de vida que se recibe y don de vida que se da todo. Justamente, ¿no? Don y tarea, es un don que recibimos, pero también es una tarea de que podamos nosotros invitar a nuestros hermanos a que vivan la gratitud, la gracia, la alegría de recibir la Eucaristía. Que sea el centro de nuestra vida, pero que también podamos ir caminando en nuestra comunidad para que las demás personas también lo sientan como el centro de su vida. ¿Sí? Esto de don y tarea, de que quede marcado en nosotros esto, ¿no? La Eucaristía es el don y la tarea, el don de recibirlo al Señor en su salvación por nosotros, en la salvación que nos brinda, y la tarea de que podamos también acercar a los hermanos para que reciban esa riqueza, ¿no? Bueno, acá hay una frase que dice que Jesús sacramentado brilla en nuestros corazones y logremos transmitir su resplandor a nuestros hermanos en acto de misericordia con ellos. Qué importante, ¿no? Bueno, hay muchos santísimos, pero creo que marcaba mucho el hecho del brillo, como nos decía, como nos enseñaba, ¿no? Que Jesús brille en nuestros corazones y que nosotros lo podamos transmitir a nuestros hermanos, que podamos hacer de que ellos también lo sientan parte, lo vivan, se sientan enriquecidos, que sientan esa gracia de poder sentirse acompañados por el Señor, ¿no? Así que, como decía recién al inicio, dejamos esta preguntita de cómo vivís vos hoy el don de la Eucaristía y cómo quizás podés transmitirlo a los demás. Así que los invito a los que quieran abrir, nos quedan unos minutitos para compartir, ¿sí? Esta riqueza que siempre el compartir es muy, muy rico para poder aprender entre todos y a mí me encanta escucharlos. Así que quien desee puede abrir su micrófono y compartir. ¿Estamos en silencio hoy? A ver quiénes están presentes. Bueno, Néstor, Gaby, Lili, Celia, a ver qué nos comparten antes de que finalicemos. Bueno, primero gracias, Clauri, porque estuvo preciosa la charla. ¿Qué decir de la Eucaristía? Diré al revés, ¿no? Cuando por alguna circunstancia, por algún pecado, por alguna cosa, no puedo comulgar, lo que se siente, la falta que me hace el Señor. Eso es lo único que me gustaría compartir en este momento, ¿no? Que cuando uno no puede comulgar por alguna circunstancia, la verdad que es ese hambre de Dios que se siente realmente y te cambia la vida, así como te cambia comulgar todos los domingos o las veces que puedas, lo cambia para bien. Cuando uno no comulga, realmente siente esa hambre, esa falta del Señor en la vida. Gracias, Lili, muchísimas gracias. Y es verdad, ¿no? Cuántas veces pasa de que uno no, y lo hemos vivido en pandemia, ¿no? De darnos cuenta también esa falta. Y bueno, lo he hablado con algunas personas de llegadas de mi familia, amistades, ¿no? Esta cuestión de que me han contestado, no, yo por tal motivo no puedo comulgar. Y siempre digo lo mismo. Creo que hay que acercarse a un sacerdote
hacerle sentir la necesidad de querer comulgar y de ahí poder ver la manera de, desde un sacerdote, poder recibir eso, ¿no? De poder charlar esta circunstancia, lo que se esté viviendo, pero no quedarnos sin recibir la Eucaristía, porque es ese encuentro tan grande con el Señor, ¿no? Es donde está todo, donde ha culminado todo lo que Él nos ha entregado. Entonces ahí en ese momento es muy importante. Y es como vos decís, creo que lo aprendimos justamente, se vio muy marcado en pandemia, ¿no? Y ahí hubo clic quizás en muchas personas, me incluyo, el hecho de darme cuenta de la importancia de la Eucaristía. Muchas gracias, Lili. Néstor, Gaby, ¿nos comparten algo? Bueno, yo tengo la necesidad, es como la necesidad de poder que no me falte, que quiero comulgar. Yo los sábados estoy con mi hijo que está haciendo catequesis y bueno, cuando lo voy a buscar termina con la misa y bueno, ahí estoy yendo a misa y lo comparto con él y todo. Pero cuando a veces no puedo ir a misa, bueno, se me hace como es una gran necesidad que necesito ir a comulgar y también me ha pasado que por algunas cuestiones no podía comulgar y me sentía como que algo me faltaba. Y bueno, yo lo creo que es como una gran necesidad que comulgar es muy, muy importante. Gracias, Gaby. Y qué lindo esto de poder vivirlo. Lo he visto en personas de comunión que compartí el fin de semana con padres de la catequesis de comunión y qué lindo es Sí, esto de que ellos sean llamados de nuevo, ¿no? A vivir claro, esta unidad con el Señor por medio de la catequesis de sus hijos. Entonces creo claro. que está buenísimo poder sentir esa presencia, ese llamado del Señor, no solamente que acompaño a mi hijo a que reciba la Eucaristía, sino que yo también vuelvo a sentir ese llamado, vuelvo a sentir esa necesidad, ¿no? Así que Sí, está buenísimo que lo vivas desde el acompañar a tu niño en catequesis, pero también desde tu necesidad y tu reaprendizaje, quizás se podría decir, claro. ¿no? Sí, sí. Volver a sentir. Ujú. Sí, una refrescada, Gracias. como se diría. Claro, claro, tal cual, buenísimo, Gaby, buenísimo. Muchas gracias, Gaby. No, de nada. No sé si está Celia, si podés activar micrófono. Ah, ahí está Néstor, ahí se unió Néstor de nuevo. Sí, no, se me cortó el wifi y no podía ingresar de vuelta. Bueno, por lo que dijiste es algo que vivimos constantemente cada domingo y que, bueno, vamos aprendiendo día a día de todo lo que Jesús nos deja en cada Eucaristía, ¿no? Y bueno, y poderla compartir con los demás, sí, sí, es una buena experiencia. Y uno de eso va aprendiendo y se da cuenta que las cosas van cambiando día a día para bien, porque de repente si uno estuvo mal con alguien, de repente esa persona empezó a ver cambios y se vuelve a acercar para compartir, ¿no? Esos momentos de eucarísticos o grupales que se puede vivir en la iglesia. ¿Se entendió? Sí, a mí se me cortó la última parte, no entendí la última parte que dijiste, pero sí, sí. Pero Bueno, no había dicho que, bueno, eh, cuando salimos de recibir la Eucaristía, nosotros después compartimos todos esos momentos con las personas que con la familia o si no con algún amigo. ¿Se escucha ahí, no? sí, sí, sí. Bien. Y después tratar de compartirlo con aquellos que, como vos dijiste, que están alejados o están medio enojados con algunos y tratar de poder reactivarlo de vuelta para que se sientan cómodos y puedan compartir nuevamente todas sus experiencias y todas sus cosas que saben. A veces la gente grande, la que se aleja,
porque se enojan con los jóvenes y todo lo demás, bueno, y se enojan y a veces se retiran. Pero es bueno tenerlos porque la experiencia de ella es valedera, como siempre. Así que no, eso solamente. Tal cual, y vos sabés que Néstor pensaba recién mientras vos hablabas, digo, también la importancia de uno acercarse a su, por ejemplo, lo que vos nombrabas de la gente adulta que a veces se aleja, ¿no? Puede ser que se aleja por enojo, por distintas circunstancias, o porque también pasa que tanta gente adulta, de adultos mayores, están solos y no tienen cómo ir a la iglesia y demás, ¿no? Y, y creo que también está bueno de que podamos nosotros sentir el llamado a prepararnos también como ministros de la Eucaristía, ¿no? A acercarme al sacerdote y decirle cómo puedo prepararme, qué es lo necesario para poder yo llevar también la Eucaristía a los demás y qué hace falta también. Hace falta, he estado en una comunidad el fin de semana en la cual ellos tienen misa una vez al mes, imagínate. Sí, Entonces, eso qué pasa importante. acá en la zona, también pasa eso. Y hay gente preparada que lleva la Eucaristía cada sábado, cada domingo, después de misa, a la gente adulta para que, bueno, que la reciba, ¿no? Algunos son gente que ya están muy viejitos y, bueno, hay que, hay que ayudarlos por eso lado, espiritualmente más que nada. Tal cual, por eso está bueno, ¿no? Esto de pensarlo quizás nosotros como parte de una comunidad, de una familia parroquial, ver la manera de quizás poder hacerlo uno, y si no lo puedo hacer yo, preguntarle al sacerdote cuáles serían, digamos, los pasos para formarse como ministro de la Eucaristía, y quizás, mira, yo capaz que no puedo porque estoy en esto, en aquello, en lo otro, pero sí sé que a Néstor le gustaría, entonces, bueno, le pregunto al sacerdote y después voy y lo hablo con Néstor y vamos generando esos vínculos, ¿no? De poder buscar este ministro para poder llegar a más personas también, ¿no? En una cuestión de cuántas veces algunas personas, hay personas que están enfermas, que están postradas, pasan un montón de situaciones y no llega, ¿viste? O llega una vez al mes cuando el sacerdote tuvo un tiempo y demás. Entonces eso estaría bueno también, ¿no? Lo pensaba recién desde tu compartir, Néstor, de buscar ministro de la Eucaristía, buscar quizás, preguntar a un sacerdote cómo es y sumar, ¿no? Muchas gracias, Sí, Néstor. Celia, no sé si podés abrir micrófono. Ahí está. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bueno, por fin me puedo comunicar después de tantos encuentros que, bueno, estoy aprendiendo. Bueno, hoy es un Muy poco bien. más fácil porque estoy acá compartiendo la catequesis acá con mi hijo, que también nos parece hermoso y nos ayuda muchísimo como familia a amar a Cristo, como usted dice. Y hablamos de la Eucaristía y a mí sufro mucho a raíz de que no puedo recibir la Eucaristía por cuestiones que, bueno, como usted explicó bien, hay que hablar con el sacerdote. Si bien voy a misa, trato de ir todos los domingos, pero te cuesta, sentís esa falta, esa necesidad profunda de recibir a Cristo. Pero también me sirvió mucho en el encuentro, no sé si en el 6 o en el 5, donde habló el Señor de cómo se recibe la Eucaristía. ¿Cómo sería la Eucaristía? La Bueno, espiritual. espiritual. Y entendí un poco y bueno, y ahí es como que uno llega un poquito de paz al corazón y al alma y decir, bueno, o sea, no soy la única que lo vive de esa manera, que lo siente de esa manera, o sea, esa necesidad, pero gracias porque realmente uno aprende un montón de todo esto. Aprendí también en el primer encuentro que habló, no me acuerdo cómo se llama la señorita, del silencio, que muchas veces tenemos que aprender a callar aunque tengamos la razón, a no enojarnos tanto, a saber. Sí, la verdad que vengo aprendiendo mucho de estos encuentros, mucho. Y bueno, no sé si está la posibilidad de que acá hay un joven que quiere también expresar un poco sobre
Hola Lau, ¿cómo estás? O sea que ahí está. Perdón que estamos así medio informales. Estuvimos en gimnasia No, los dos. súmense, me Eh, encanta. Mira, yo escuché un poco la catequesis y a mí me pasa, mi novia vive en La Rioja y por ahí el viajar, el hecho, nosotros no hacemos planes porque no sabemos qué vamos a hacer cuando estemos juntos. Lo único seguro es que vamos a ir a misa el domingo. Eso es lo único seguro que nosotros tenemos. Y es algo que también, por ejemplo, me pasó de haberme encontrado con ella en una circunstancia fuera de lo común y en nuestro primer encuentro ir a misa de Pascua, y de ahí en más sea todo, o sea, para bien de Dios, y pensarlo también de esa forma en el sentido de no hago planes porque no sé qué me espera. Lo único que sé que tengo seguro es que voy a ir a misa y voy a estar con ella y voy a estar con la Eucaristía en ese momento, que es realmente gratificante, porque más allá de la distancia que tenga que hacer para ir a estar con ella, el hecho es compartir la misa con ella, porque no es otra cosa. El hecho de poder estar ahí, poder estar juntos, poder ir a comulgar juntos, es algo sumamente lindo. Qué bueno es vivirlo y eso es también esto lo que hablamos siempre, ¿no? El llamado, el sentirse llamado y nos sentimos llamados no solamente a vivirlo, sino también a compartirlo con nuestro entorno. Y creo que eso es lo fundamental, de que podamos nosotros compartirlo con nuestro entorno. Y a veces se complica, a veces se puede, a veces no se puede, pero intentarlo, ¿no? Uno como cristiano tiene que intentarlo como sea, como surja, en gran medida, en menor medida y demás. Y yo te escuchaba, John, recién y digo, me hace acordar muchas cuestiones de cómo el Señor va uniendo a las personas. Y a mí me pasó justamente con mi actual pareja también de que quizás no participaba en la iglesia, pero yo siempre de la nada, yo digo, y capaz que el Señor lo iba haciendo, ¿no? Me olvidé el cable porque iba a un encuentro de catequesis y me olvidé el alargador. Entonces ya decirle, ¿me puedes traer el alargador? Y bueno, y venía. ¿Me puede ayudar? Porque no hay quien corre las mesas, no hay quien, y de a poco, ¿no? Irse sumando, irse integrando y demás, quizás en la parte de atrás, ¿viste? Como utilero, pero después vivirlo desde el sentido de decir de que de buscar ese encuentro con el Señor y bueno, hoy doy gracias a Dios de que Él por medio de María, por medio del Rosario, se ha encontrado con el Señor. Pero está bueno vivirlo y vivirlo desde una primera instancia, ¿no? En el conocerse, en el poder saber de que tenemos mucha diferencia, pero hay algo que es central, como nos decía, ¿no? Central, que es el Señor. Y entonces, si el Señor es central en una unión, todo lo demás es gratitud, todo lo demás está bien, porque es central el Señor, ¿no? No es central ni ella ni él, es central el Señor. Entonces, súper importante. Y bueno, y agradezco la participación porque, bueno, algunos no saben, pero Celia es la pareja de mi papá, así que es parte de mi familia ella también, así que John también, por supuesto, así que yo agradecida de que compartan y que se sumen. Así que muchísimas gracias. Así que bueno, vamos a ver, ya hemos hablado todo, hemos compartido todos, así que bueno, vamos a cerrar este encuentro, vamos a hacer una pequeña oración y vamos a compartir una canción como para cerrar. Los chicos, Vanina no puede porque bueno, tenía algunas circunstancias ahí, pero vamos a compartir una canción de ellos, de paso les vamos a hacer publicidad de su canal de YouTube, así que bueno, vamos a entregar al Señor todo lo aprendido, ¿sí? Vamos a disponernos a poder decirle al Señor que que agradecemos su entrega, que agradecemos de que pensó en nosotros desde un primer momento. Dios ha pensado desde un primer momento, desde ese segundo en que creó todo, ya pensó en nosotros. Por eso nos brindó tanto aprendizaje en las citas que fueron circunstancias del Antiguo Testamento y pensó tanto en nosotros que nos entregó a su Hijo, con su pasión y su resurrección. Así que hoy nosotros damos gracias por el don de la Eucaristía,
Damos gracias que Jesús resucita cada día en nuestros corazones y pedimos la presencia del Espíritu Santo en nuestro descanso para que en el amanecer también podamos decir, hoy tengo un nuevo día de vida y Jesús resucita en mi corazón, con su esperanza, con su alegría y con su amor. Así que damos gracias al Señor por este encuentro, damos gracias por los testimonios también, porque nos permite el Señor de a poco, de a pasito a pasito, ir acercándonos un poco más al camino de la santidad que queremos recorrer junto a Él y recorrerlo como discípulos misioneros, ¿no? Sentirme discípulo porque aprendo todo del Señor y sentirme misionero porque estoy enviado por el Señor. Enviado a acompañar a mis hermanos, a acompañar a las personas que necesiten su presencia, ¿no? Como dice la canción, llévame, Señor, donde los hombres necesiten tu palabra. Así que hoy reafirmamos también el ser discípulos misioneros y damos gracias al Señor por este encuentro, damos gracias por Renova también, que tanto nos favorece, que tanto nos acompaña, y damos gracias por la comunidad, por cada persona que está presente, por cada persona que va a ver esta grabación, también damos gracias, Señor. Damos gracias por los sacerdotes, Señor, que nos acercan el don de la Eucaristía, ese don de plenitud y salvación que tenemos en cada misa, en cada consagración. Damos gracias, Señor, por esos sacerdotes. Y también pedimos en esta oración por más sacerdotes, Señor, por más ministros de Eucaristía que puedan llevar a las personas el don de la Eucaristía, la gracia de recibir a Jesús. Así que te damos gracias y dejamos nuestra petición, Señor, para poder acompañar a las personas que se estén formando, ya sea como sacerdotes o como ministro de Eucaristía, en nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, no estaría de más como tarea, ¿no? Ver de acercarnos también en el caso de que veamos alguna persona que se ha apartado de la Eucaristía y que podamos compartirle quizás el material, lo escuchado, lo aprendido, para que se acerque y por supuesto quizá en esta semana también rezar mucho por el don de la Eucaristía, ya sea por más sacerdotes, por más ministros de la Eucaristía, ¿sí? Que tanta falta hace en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Les voy a compartir una canción. Les cuento que no me sale el nombre, el canal de YouTube de Vanini y Germán, que son los chicos que nos acompañan con la música, se llama Vanini y Germán Gómez López. Así que si lo quieren seguir, después suscríbanse, que tienen canciones re bonitas. Así que ahí les voy a dar compartir. Así cerramos con esta canción.
Excelente, ¿no? Hermoso, hermoso cómo cantan. Y bueno, nosotros tenemos la dicha de cada encuentro poder vivir la gracia de compartir con ellos y escucharlos, ¿no? Así que bienvenido sea. Y bueno, como les decía, el canal de ellos se llama Vanina y Germán Gómez López. Así que ahí lo pueden seguir, que cantan preciosos. Así que, bueno, muchísimas gracias. Hermoso encuentro, hermoso compartir. Damos gracias a Dios por este acompañar, por este compartir entre todos y que vamos todos juntos, ¿no? Sabiendo, como dice la canción, que Él vive hoy y vive justamente en cada uno de nosotros y también por medio de la Eucaristía para que podamos acercar a nuestros hermanos que también puedan sentir ese que vive hoy, que ellos lo puedan encontrar también en la Eucaristía. Así que bueno, damos gracias a Dios. Así que bueno, ahí veo algunos que se van sumando, agradecemos a los que se suman, así que en el final, pero bueno, se suman. Así que bueno, muchísimas gracias. Les anticipo, para los que estamos presentes, que el próximo encuentro se llama El Hijo del Hombre nos da a su madre. Así que es un hermoso compartir el próximo encuentro. Así que nos vemos, si Dios quiere, por el mismo canal, a la misma hora, el próximo martes. Muchísimas gracias a los que acompañan, a los que se suman, a los que brindan su testimonio en cada encuentro, porque aprendemos todos en el testimonio que brindamos. Así que muchísimas gracias. Muchas bendiciones, que tengan buen descanso, buena semana. Hasta luego. Buena semana, bendiciones.